Ya va, déjeme un momento que parece que no estaba grabando. Ah, perfecto. Muy bien, entonces como les dije anteriormente, bien, el problema entonces dice, un disco de radio A completa un casquete semiesférico de radio A. Fíjense ustedes que, vamos a colocar la imagen mucho más grande, fíjense ustedes que aquí tenemos nosotros el disco y fíjense que aquí tenemos nosotros el casquete semiesférico. El problema me dice que ambas superficies, es decir, tanto el casquete, tanto el disco como el casquete esférico, poseen una densidad de carga. ¿Ok? Desde el punto de vista físico, la densidad de carga, ¿ok? Simplemente va a estar dada como la carga por unidad de área. Es decir, que una densidad de carga me dice entonces que hay un conjunto de cargas distribuidas por cada unidad de área en el casquete esférico. Por ejemplo, podría ser una carga de 1 coulomb por metro cuadrado. Bien, aunque fíjense que el problema exactamente no me dice cómo es me dice que la carga está uniformemente distribuida, pero no me dice totalmente cómo en este caso sería la distribución completa de la carga, ¿no? Entonces, en cierto modo, pues yo tengo que pues tratar de definir eso. Entonces fíjense, desde ese punto de vista, esta unidad de carga se encuentra distribuida tanto para el casquete como para el disco. Entonces, ¿qué ocurre? Que fíjense que aquí hay un problema bien interesante, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo yo puedo relacionar directamente el casquete con el disco si ambas son dos figuras geométricas totalmente distintas? Es decir, el disco tiene un área y el casquete tiene otra. Bueno, simplemente haciendo un cálculo. Primero calculando el campo eléctrico producido por el disco y luego calculando el campo eléctrico producido por el casquete y haciendo una suma algebraica de ambos campos. Bien, en este caso, pues una suma algebraica en el caso de que estemos hablando de que la representación escalar del campo, pero en el caso de que estemos hablando de la representación vectorial, bien, pues cada uno de estos objetos físicos va a hacer una contribución al espacio y esa contribución, según lo que estuvimos discutiendo nosotros la semana pasada, es una contribución que tiene que ver directamente con lo siguiente. Si yo tengo el espacio, bien, el espacio vacío, si no contiene ningún objeto físico, yo no puedo medir ningún tipo de fenómeno físico en el espacio vacío. Pero si yo agrego una carga o agrego un objeto físico que esté cargado, bueno, en ese caso, pues allí el espacio físico se va a ver alterado y a esa alteración o fenómeno del espacio físico que está ocurriendo en ese momento debido al objeto físico que yo le estoy colocando, es lo que a nosotros llamamos directamente campo. Se está manifestando un campo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo el espacio vacío y coloco el disco y coloco el casquete, que están cargados eléctricamente, ellos van a generar una distorsión del espacio y esa distorsión nosotros tenemos que calcularla. ¿Ok? Tenemos que calcular. Entonces, ¿cómo hacer eso? Vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Entonces, vamos a pasar a una siguiente página. Entonces, fíjense, vamos a colocar acá la solución del problema. Bien, por favor, ¿alguna pregunta hasta el momento con lo que he venido describiendo? Claramente sabemos de qué trata el problema. El problema es que, bueno, tengo un casquete y un disco y los coloco en una región del espacio y quiero saber cómo es la expresión del campo que ellos producen, cómo es la distorsión que producen. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento. Bien, bueno, vamos a colocar de nuevo la figura. Dígame. Perfecto. Entonces, fíjense, como dijimos anteriormente nosotros, todos los problemas donde se pide determinar el campo eléctrico, bien, se pueden abordar mediante las ecuaciones 2.3 y 2.4, que son las ecuaciones de las diapositivas que nosotros vimos la semana pasada. Sin embargo, bien, hay que tomar en cuenta que no en todos los problemas siempre es fácil utilizar directamente la ecuación, ¿no? ¿Por qué? Porque en los problemas, dependiendo de la naturaleza del problema, como este, que tenemos un problema aquí de dos objetos que están cargados y que tienen una cierta área,
pues hay que manipular un poco desde el punto de vista de la aplicación de integrales, de la aplicación de ecuaciones integrales, hay que manipular más o menos el problema. Bien, entonces, generalmente lo que se hace es escribir la ecuación 2.3, 2.4, que está escrita para una carga puntual, escribirla para una distribución de carga. Entonces, claro, cuando hablamos de una carga puntual, estamos hablando de un objeto discreto. Cuando hablamos de una distribución de carga, eso también es un objeto discreto, pero desde el punto de vista de la carga que el objeto contiene, estamos hablando de cargas muy pequeñas y tenemos millones y millones y millones de cargas conformando el objeto. Recuerden ustedes que si yo tengo un volumen cualquiera o un área cualquiera, bien, por cada unidad de materia va a haber 6,02 por 10 a la 23 moléculas, que es lo que llamamos normalmente el número de Avogadro, ¿correcto? Entonces estamos hablando de que en una pequeña unidad de volumen, en una pequeña unidad de área, nosotros vamos a tener una carga inmensamente grande. Entonces, la carga inmensamente grande no se puede trabajar de manera discreta porque yo no puedo contar las partículas. Eso es como si yo agarrara y echara en un vaso cristal, en un vaso de vidrio, echara agua y les dijera a ustedes, bueno muchachos, el problema consiste en contar el número de moléculas que tiene esa cantidad de agua que está contenida en el vaso. Cualquiera de ustedes me dice, bueno profesor, mire, eso no se puede hacer porque microscópicamente yo no puedo contar el número de partículas. Yo lo que puedo hacer, profesor, es agarrar el vaso, aplicarle algunas técnicas integrales y a partir de las técnicas integrales yo puedo dividir el vaso en varios pedazos, puedo hacer un cálculo y puedo decirle más o menos cuánto es el número de partículas que se encuentran en el vaso o el número de moléculas. Entonces esa es la técnica. Nosotros aquí no sabemos exactamente cuántas cargas hay. Lo que sí sabemos es que hay un conjunto de cargas bastante grande distribuidos por unidad de área. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Para ustedes, para todos. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, muchachos? Perfecto. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a colocar entonces acá un comentario que creo que es bastante importante para que quede. Yo lo voy a leer igualmente, pero lo voy a dejar en la lámina que estoy utilizando ahorita para que ustedes lo puedan leer tranquilamente después. Bien. El comentario dice lo siguiente, fíjense. Dado que este problema cumple con la característica, ¿cuál característica? La que les acabo de señalar anteriormente, que no es un problema discreto, sino es un problema continuo, de un número muy grande de cargas que no se puede contar, sino que tienen que trabajarse como unidad de área. Bien, se debe tener claro cómo parametrizar la superficie para poder utilizar la definición. Claro, ¿por qué hay que parametrizar? Si ustedes se acuerdan de los cursos de Matemática 1, Matemáticas 2, Matemáticas 3, cuando ustedes trabajaron directamente con volúmenes y tenían que aplicar una integral triple para conocer el volumen o conocer cualquier otra variable de ese volumen que estaban ustedes integrando, pues había que definir exactamente los límites de integración para r, t y phi en coordenadas esféricas y resolver las integrales. Entonces, el integrando, que es la función que está relacionada directamente con la geometría del objeto físico, no se puede meter dentro de la integral, vamos a decirlo así vulgarmente, no se puede meter de cualquier manera, sino que hay que realizar un proceso que se llama el proceso de parametrización. ¿Cierto? ¿Cierto o falso? Han escuchado esa palabra anteriormente, ¿correcto? Todos han resuelto integrales triples, ¿sí o no? Claro, perfecto. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, fíjense. Bien. Sin embargo, no está claro que haya una fórmula matemática con que se pueda representar de una sola vez la unión casquete-disco. Es decir, cuando yo aplico la ecuación 2.2, 2.3, 2.4, que tienen las ecuaciones que tienen que ver con el campo, no existe una sola ecuación que directamente me pueda hacer el cálculo del disco y el casquete a la vez. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es la parametrización, se ve solucionando usando el principio de superposición. ¿Qué significa el principio de superposición? Como tengo dos objetos, que es el disco y el casquete esférico,
primero calculo el campo eléctrico generado por el disco y luego calculo el campo eléctrico generado por el casquete semiesférico. Y luego sumo ambos resultados y ya tengo el campo final. ¿Ok? Fíjense ustedes que me está diciendo directamente que yo calcule directamente el campo en un eje que se encuentra bien por encima, en un punto que se encuentra en el eje Z, ¿no? Vamos a recordar un poquito algunas cosas antes de empezar este problema. Bien, recuerden ustedes que si nosotros tenemos acá una carga Q, ¿ok? Nosotros debemos utilizar la ecuación de la siguiente manera. Un sistema de referencia, que puede ser un sistema de referencia en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas. En el caso que nos corresponde a nosotros, fíjense ustedes que acá tengo pues el disco, que ahí habría que aplicar coordenadas polares, porque recuerden que en un disco hay que aplicar coordenadas polares, y el casquete esférico, que habría que aplicar coordenadas esféricas. Entonces recuerden ustedes que el problema que nosotros estuvimos discutiendo la semana pasada es que para calcular el campo creado por un objeto cargado en un punto del espacio, un vector al cual le vamos a llamar nosotros el vector R, que es el vector que nosotros llamamos normalmente el punto campo. Bien, hay que déjenme borrar un momentico acá. Bien, no importa porque esta figura después la vamos a hacer mucho mejor, ¿ok? Bien, luego hay que calcular hay que definir otro vector, bien, al cual voy a definir quién es R y quién es R'. Entonces vamos a llamar a R, vector origen hasta el punto donde yo quiero calcular el campo, y a R', el vector que va desde el origen hasta el punto donde se encuentra la carga. Y luego, simplemente desde la carga hasta el punto origen, yo lo que hago simplemente es la del vector R, el vector R', y con eso conozco todos los parámetros que están asociados al campo. A este punto, recuerden ustedes que se le llamaba el punto fuente, porque es el punto donde se encuentra la carga, y a este punto que está acá es el que le vamos a llamar nosotros el punto campo. ¿Ok? El punto campo. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para solucionar el problema, primero vamos a calcular el campo producido por el disco, luego calculamos el campo producido por el casquete esférico y luego sumamos ambas soluciones. ¿Se entiende claramente lo que vamos a hacer, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Perfecto. Bueno, cualquier cosa me dicen, pueden parar la clase cuando ustedes lo deseen, ¿ok? Para hacer preguntas o para decirme, profesor, mire, yo no estoy entendiendo lo que está haciendo. Entonces, vuelvo a repetir. Primero voy a calcular el campo del disco en el punto Z, este puntico que está acá. Después voy a calcular el campo del casquete en ese mismo punto. Y al final sumo ambos campos. ¿Ok? Entonces voy a pasar a una siguiente página. Déjenme irme a la página anterior. Y déjenme traerme la palabra solución, que la voy a copiar. Para seguir nosotros trabajando en la página siguiente. Esta es la ventaja que tienen este tipo de dispositivos como estos. Ahí está, solución. Y la voy a colocar aquí para continuar nosotros. ¿Ok? Ya llevamos con estas 3 páginas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Vamos entonces a colocar una nota acá. Entonces, solución. Primero, calculamos el campo producido por el disco. Primero calculamos el campo producido por el disco. ¿Ok? Un poquito más acá, para que no me ocupe tanto espacio. Ahí está, perfecto. Entonces, vamos a calcular el campo producido por el disco. Entonces, vamos a traernos la imagen del disco. Bien, una imagen un poco mejor definida que la que yo puedo hacer manualmente. Y entonces vamos a aplicar aquí. Está la imagen del disco. Vamos a colocarla bastante grande. ¿Se ve bien la imagen del disco, muchachos? ¿Se ve perfectamente? Perfecto. Entonces,
vamos a empezar a definir nuestros vectores. El primer vector, como dijimos, es el vector que va desde el origen. Fíjense que el sistema de referencia lo colocamos exactamente ¿dónde? En el centro del disco. Recuerden que una de las características importantes que tiene este tipo de problema es que nosotros debemos tener la habilidad de dónde colocar el sistema de referencia. Esa habilidad se va aprendiendo con el tiempo. Entonces, a medida que yo vaya resolviendo problemas, ustedes saben muy bien dónde van a ir colocando el origen del sistema de referencia. En el caso de un disco, para trabajar el disco de la manera más sencilla que se pueda, bien, lo recomendable es colocar el marco de referencia o el sistema de referencia, colocarlo exactamente en el centro del disco. Entonces, cualquier problema que ustedes vayan a resolver de disco, ya saben dónde van a colocar el marco de referencia. Si tenemos una esfera, ¿dónde colocaríamos el origen del sistema de referencia? Colocaríamos el origen exactamente en el centro de la esfera. Si tenemos un hilo, por ejemplo, ¿dónde colocaríamos el origen? Bueno, en el centro del hilo, ¿correcto? Entonces, en las figuras geométricas, tanto las figuras geométricas lineales como las figuras geométricas superficiales y volumétricas, el sistema de referencia, por recomendación de la gente que sabe resolver problemas de este tipo, se debe colocar en el centro. ¿Les queda claro eso a todos, muchachos? ¿Preguntas con eso? Me acaban de escuchar bien, ¿no? Perfecto. Entonces, en el centro debemos colocar. Entonces, tenemos un primer vector, ¿ok? El vector que va desde el origen hasta el punto donde yo deseo calcular el campo. A ese lo llamamos el vector R. Entonces, vamos a escribir nuestro vector R. El vector R va a ser igual al vector que va desde el origen hasta el punto donde nosotros queremos calcular el campo. ¿Dónde es el punto donde nosotros queremos calcular el campo? A una distancia a medios del origen. Ok, entonces fíjense ustedes que la única coordenada que tiene este punto sería la coordenada Z. ¿Por qué? Porque se encuentra colocada en el eje Z. Por representación, como la hemos venido haciendo nosotros en la diapositiva que estuvimos revisando la semana pasada, ¿ok? Si yo hago la representación de este vector en un vector de tipo columna, entonces voy a tener 0 en X, 0 en Y, y Z vale la coordenada a medios, ¿correcto? Y aquí tenemos nosotros nuestro primer vector. ¿Se ve claramente, muchachos? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? ¿Se entiende? Profe, ¿podría volver a repetir la parte que hizo ahí de R? Disculpe. Ok, esto, y vamos a volverla a escribir otra vez. Bien. Bien, como dijimos anteriormente, para poder calcular el campo hay que definir la métrica de los vectores R y R', ¿correcto? ¿Por qué? Porque sabemos que en la ecuación hay que sustituir a los vectores R y R'. Eso lo estuvimos viendo la semana pasada, ¿correcto? Como les dije anteriormente, en cualquier figura geométrica que tenga alta simetría. ¿Qué significa una figura geométrica que tiene alta simetría? Una figura geométrica que tiene bien definido su área y su volumen. Por ejemplo, un disco, un casquete esférico, una esfera, un hilo, un cubo. Todos ellos sabemos que tienen una geometría perfecta, una simetría perfecta. ¿Por qué? Porque si nosotros los partimos exactamente por la mitad, de ambos lados exactamente tenemos la misma figura. ¿Cierto o falso, muchachos? Cierto, correcto. Entonces, si yo agarro el disco y lo parto exactamente por la mitad, yo voy a tener dos mitades exactamente iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? A este tipo de figuras se le dice que son altamente simétricas. Para todo este tipo de figuras, el marco de referencia, el origen debe colocarse exactamente en el centro. Colocado el origen en el centro, entonces hay que definir los vectores R y los vectores R'. El primer vector que vamos a definir nosotros es el vector R. ¿Quién es el vector R? En este caso, el vector R es lo que llamamos nosotros el vector fuente. ¿Ok? Y el vector R, exactamente, recuerden que el vector R
va a estar directamente por las siguientes coordenadas. Recuerden ustedes que este punto que está acá es a lo que se le llama a nosotros, a lo que le llamamos nosotros el punto campo. ¿Por qué se llama el punto campo? Porque es exactamente el punto donde nosotros queremos calcular el campo. Bien, todo eso consideramos la semana pasada. Y este puntico que está es a lo que se le llama normalmente nosotros el punto fuente. ¿Por qué se le llama el punto fuente? Porque es el punto que produce el campo. ¿Quién produce el campo? El campo lo produce el disco. ¿Dónde produce el campo el disco? Bueno, en el punto donde yo lo quiero dar, que es el punto. ¿Ok? Entonces, el vector R es el vector que va, este que está acá es mi origen, desde el origen hasta el punto donde yo quiero calcular el campo. Si ustedes se dan cuenta, las coordenadas del punto donde yo quiero calcular el problema como dato al principio son la coordenada 0 en X, 0 en Y y exactamente la coordenada en Z, que es medios. ¿De dónde estoy sacando yo que esa coordenada Y es a medios? Porque el problema me está diciendo que el punto donde yo quiero calcular el campo es el punto a medio. ¿Se entiende eso, muchachos? ¿Se entiende? Perfecto. Recuerda que es importante que me conteste para yo saber si estoy conversando con alguien, ¿no? Sí, ya va que está un poco difícil la... Y a medios. Perfecto. Colgamos acá. Ok. Ahora vamos a escribir al vector. El vector R' es el vector que va desde el origen del sistema de referencia hasta el punto donde yo quiero calcular al campo. Bien, disculpen, hasta el punto que está produciendo el campo, que sería en este caso el punto fuente. Es decir, fíjense ustedes que este es el vector R'. Bien, ¿qué coordenadas va a tener el vector R'? ¿Qué coordenadas va a tener el vector R'? Bien, las coordenadas que va a tener el vector R', coordenadas X, y la coordenada en Z, ¿cuánto valdría para ese vector? Valdría 0. ¿Por qué valdría 0 la coordenada en Z? Porque el punto donde se encuentra almacenada la carga, bien, o el punto donde se está produciendo el campo, se encuentra exactamente sobre el disco, es decir, no tiene una altura, sino simplemente tiene una coordenada X y una coordenada Y.
x que me da menos x, pero x es a coseno de teta. Luego 0 menos y, pero y es a seno de teta, y resto en ese caso 0 menos y que sería menos a seno de teta. Y luego resto a medio menos 0, y a medio menos 0 en este caso sería exactamente pues simplemente a medios. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya tengo definido el vector R, tengo definido el vector R' y tengo definido al vector R menos R'. ¿Preguntas hasta el momento, muchachos? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la próxima página? Perfecto. Continuamos entonces. Vamos entonces a crear una nueva página. Bueno, déjenme traerme de la anterior. Esto de solución. Y vamos a la página siguiente. Ok, y seguimos trabajando entonces en la solución del problema. Entonces vamos a escribir aquí. Ya calculados los vectores bien, ahora sustituimos los datos en la ecuación del campo. ¿Ok? La ecuación campo, en este caso sería la expresión 2.3 y la expresión 2.4, si no me equivoco, de las diapositivas. Diapositivas de la clase 2. ¿Ok? Bueno, ustedes revisan después, ¿no? Ok, entonces aquí para que se vea bien de lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a poner aquí para que no me ocupe tanto espacio. Correcto. Entonces, bueno, ya tenemos al vector R, tenemos al vector R' y tenemos al vector R menos R'. Entonces, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Bueno, la ecuación que vamos a utilizar es la siguiente, que sería la misma ecuación 2.3 y 2.4, pero en su forma. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Correcto? Bien. Donde, fíjense ustedes que aquí sería, hay que sustituir a R menos R', hay que sustituir al diferencial de carga, hay que sustituir a R menos R' al cubo y sacarle el módulo, y luego hay que hacer la integral y luego multiplicarla por 1 entre 4 pi epsilon 0. Entonces, así vamos a hacer el procedimiento.
Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir escribiendo aquí quiénes son cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces fíjense. Dijimos